Orígenes del lenguaje. Cuando se habla de lengua nos referimos a un sistema de sonidos empleado por el hombre para transmitir ideas. Es cierto que también los animales utilizan sonidos para emitir señales, pero, que se sepa, ninguna especie ha creado nada comparable al lenguaje humano. Aunque parece que el hombre aprendió a hablar en una fase muy temprana de su desarrollo, debió haber un principio, un tiempo en el que el habla fuera también primitiva. Para explicar el origen de la lengua abundan las hipótesis. Así, según el libro de Génesis, Dios confirió al hombre el poder de darle un nombre a todos los seres vivientes. De acuerdo con este relato, el hombre sería, pues, el centro del mundo. Para la teoría onomatopéyica, el lenguaje nació de imitación de los sonidos que rodeaban al hombre, como era el caso de los gritos y aullidos de los animales, y los ruidos que producían los elementos. A este respecto, los filósofos griegos pensaban que las palabras poseían una adecuación natural con aquello que querían simbolizar. Tal adecuación existe, ciertamente, en algunas palabras, como aquellas que contienen fonemas sibilantes, y parecen estar relacionados con sonidos producidos por el agua. Estas palabras, precisamente por su asimilación al sonido que representan, suelen ser muy parecidos en varios idiomas. Otras explicaciones sobre el origen del lenguaje han hecho hincapié en la importancia de los gritos e interjecciones proferidos por el propio ser humano, en la incidencia de los sonidos emitidos en el curso del trabajo colectivo o en el hecho de que los gestos parecen preceder al lenguaje hablado y conducen el esfuerzo físico y conducen a él. La teoría de la repetición sostiene que el esfuerzo físico debe vincularse al sonido. De manera que un hombre que realice una tarea que suponga cierto esfuerzo físico producirá determinados sonidos como los que surgen, por ejemplo, cuando se tira de una cuerda. En su reiteración, estos sonidos serían empleados por el hombre para significar la realización de aquel mismo acto. Los sonidos que emiten los niños pequeños podrían ser una pista para determinar el origen del lenguaje, aunque se ignora en qué momento el lenguaje de sus padres influye en la vida del niño. Los niños pequeños dicen mamá o papá, debido a que les han oído pronunciar estas palabras a sus progenitores. Hoy, los niños oyen hablar desde el mismo día que nacen, pero los primeros seres humanos no tenían a nadie que les enseñara a hablar. Posiblemente la forma más rudimentaria del lenguaje surgió cuando el hombre primitivo sintió la necesidad de que sus compañeros le entendieran. Los grandes grupos lingüísticos. Se ha afirmado en algunas ocasiones que las lenguas surgieron por separado en muchos sitios y que el paso del tiempo las preponderantes asimilaron a las demás. Otra teoría supone que al principio había una sola lengua, que con el tiempo originó a las miles que se hablan actualmente. En cualquier caso, los filólogos han clasificado las lenguas en 10 grandes familias, según están emparentadas entre sí con sus componentes.
La primera es la gran familia indoeuropea, que incluye lenguas tan diversas como el ruso, el inglés, el griego, el sánscrito, el latín y todas las lenguas románicas. A la segunda, la familia finohúngara, pertenece el húngaro y el finlandés. La semítica tercera en esta clasificación, con el hebreo y el árabe. Está muy emparentada con la cuarta familia, la camita, que entre otras incluye la lengua bereber, que se habla en varias partes del norte de África. La quinta familia es la indochina, de la que se forman parte el chino y el birmano. La sexta, la malayo-polinésica, que agrupa al malayo y al maorí. Las lenguas turcas, entre las cuales se halla naturalmente el turco, integran la séptima. La octava, el dravídico, incluye lenguas que se hablan en el sur de la India, y la novena es la familia bantú, a la que pertenecen las lenguas de los pueblos del África Negra. En realidad, no cabe hablar de décima familia, sino de un centenar aproximado de lenguas inclasificables, tales como el japonés, el euskera y las lenguas indias de América. Las lenguas indoeuropeas. Casi todas las lenguas modernas de Europa y muchas asiáticas forman parte de una gran familia, la de las lenguas arias o indoeuropeas. Esto significa que lenguas en apariencia tan dispares como el inglés, el rumano, el persa o el indostani son primas lejanas entre sí. Los lingüistas suponen que hubo un antepasado común a todas ellas, quizá una forma antigua del persa o alguna lengua de la India. Si se examina el sánscrito, lengua muerta de la antigua India, se comprueba la existencia de palabras con significado y estructura similar a las de otras lenguas arias. Así, el sánscrito, pita, significa padre, que se parece a la palabra pater, a la palabra latina pater y a la castellana ya mencionada. Mata es madre, brata designa el castellano hermano, y en inglés resulta brother. Y suasa sirve para referirse a hermana, en inglés sister. La palabra danta significa en sánscrito diente, mientras que en indostaní se dice dant y en persa dandan. La palabra latina es dentis, la griega odontos y la francesa dent. Los grupos de la familia indoeuropea están constituidos por las lenguas germánica o teutónica, el latín, el eslavo, el celta y el índico, entre otras. Aunque todos ellos están relacionados entre sí, al observar una lista de palabras básicas en cualquiera de estas lenguas arias, se comprueba que a veces las palabras de un grupo no se parecen a las del otro. Así la palabra pez en latín es piscis, en francés poison y en italiano pece. Todas ellas tienen un sonido similar, pero en inglés es fish, en alemán es fish,
en sueco fisk y en holandés vis. Estos, aunque semejantes entre sí, no son como los del primer grupo o latino. Las lenguas románicas. El conjunto de las lenguas del grupo románico, grupo al que pertenece el castellano, tiene su origen en el latín vulgar. El idioma hablado por las clases populares que formaban parte del Imperio romano. Esta forma de latín difería del latín literario y culto, y contenía numerosas palabras de jerga y expresiones que diferían notablemente de un lugar a otro. En los siglos que preceden y siguen al otro, en los siglos que preceden y siguen al año 1000, las distintas formas de latín vulgar fueron dando lugar a las lenguas románicas en aquellas zonas geográficas en las que el influjo del latín seguía siendo poderoso. Surgieron así el castellano, el catalán, el dálmata, el francés, el gallego-portugués, el italiano, el provenzal, el retorromano, el sardo y el romano, entre otras lenguas. Dejando ahora de lado el complejo que forman las lenguas de la península ibérica. De ellas nos ocupamos más adelante. Señalaremos que la más hablada de las lenguas románicas no ibéricas es el francés. Unos 85 millones de personas emplean el francés en Francia, Bélgica, Suiza, Canadá y distintos países de Asia, África y Oceanía. Es esta una lengua internacional de amplio uso en el terreno de la diplomacia y la política. Desde una perspectiva fonético-ortográfica, el francés es probablemente la lengua románica que mayores problemas de comprensión y aprendizaje plantea. Así, el idioma escrito tiene muchas letras mudas, al tiempo que es frecuente que las distintas combinaciones de vocales posean una pronunciación especial. Pese a la fundación de la Academia Francesa para preservar la pureza de la lengua, gran número de términos ingleses y americanos se han introducido en el habla corriente, originando la jerga que los franceses llaman despectivamente franglais: club, jockey, fútbol, sport, roast beef en inglés, tramway, son palabras ya habituales en Francia. Curiosamente, algunas palabras francesas tomadas del inglés, en su origen el inglés las tomó del francés. Así, la palabra inglesa ticket procede de etiquette. Façon dio origen a la inglesa fashion y entreview se convirtió en interview, entrevista. En el momento que la constitución de las lenguas románicas, el territorio de lo que hoy es En el momento de la constitución de las lenguas románicas, el territorio de lo que hoy en día es el Estado francés, se lo repartían dos modalidades lingüísticas que recibían el nombre de Oil y Oc. La langue d'Oil se desarrolló en el norte y dio origen al francés actual. Esta modalidad adquirió un gran impulso y acabó por imponerse al conjunto de lenguas que aún hoy en día se conservan de una u otra manera en territorio francés: bretón, provenzal, catalán, vasco, otros.
La lengua d'oc, por su parte, se desarrolló en el sur y gozó de un gran prestigio en la Edad Media. Era la lengua utilizada por los trovadores para componer sus versos y ejerció una gran influencia en las cortes europeas de aquel tiempo. Su aparato fonético se asemeja más al del catalán que al del francés, y en líneas generales el provenzal está más próximo del latín que el francés moderno. Con diversas modalidades se ha hablado en nuestros días en el sur de Francia, Provenza, Languedoc, Gascuña, y sigue conservando cierto valor literario. Buena prueba de ello es la obra del poeta provenzal Federico Mistral, Premio Nobel de Literatura. En el Valle Liridano de Arán se hablaba un dialecto gascón, emparentado, por tanto, con el conjunto de hablas provenzales. El italiano común no es una cosa que el dialecto toscano, la lengua que hablan las personas cultivadas en Florencia. Actualmente el número de italohablantes es de unos 65 millones, distribuidos en la península itálica y en Suiza. La fragmentación dialectal en todas estas regiones es, sin embargo, muy notable. Esto aparte, dos lenguas románticas ocupan espacios propios dentro del marco geográfico. El sardo es hablado en la isla de Cerdeña, en tanto que el retorromano o romanche es empleado en zonas muy conscritas de Suiza. Aproximadamente 1 millón de personas emplean el sardo y medio millón hacen uso del retorromano. A principios del siglo presente quedaban todavía restos del dálmata en las costas de la actual Yugoslavia. Todas estas lenguas se caracterizaban por su notable proximidad con respecto al latín. La similitud entre el italiano y el latín resulta evidente si comparamos algunas palabras. Así, por ejemplo, credo es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo credere, crecer, tanto en latín como en italiano. Por lo que el rumano se refiere, su rasgo más notable es que ha sobrevivido como una isla románica en medio de un mar de lenguas eslavas. Efectivamente, a pesar del tiempo transcurrido y de las influencias de las lenguas circundantes, en Rumania, la antigua provincia romana de Dacia, se sigue hablando una lengua neolatina. Su proximidad al latín se advierte comparando la primera frase del Padre Nuestro en ambas lenguas. Latín: Pater noster quies in coelis, sanctificetur nomen tuum. Romano: Tatal nostro care in seruri, sin te ascase numele tau.